luego en el tiempo de oración. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando este libro de Filipenses, buscando la felicidad verdadera. Y el mundo, por supuesto, que nos habla de felicidad. No paran de hablar de felicidad. Hablan de la estadística de cuál es el país más feliz del mundo. Hablan de cómo llegar a ser feliz en este mundo. Pero no tienen ni idea de qué es la felicidad, ni de cómo encontrarla. No lo saben. Piensan que el dinero, el sexo y el poder les puede dar la felicidad, pero nunca la encuentran. Se olvidan de que Dios es el que nos ha creado, es el que nos ha diseñado, y que solamente en Él es en aquel en el que podemos encontrar verdadera satisfacción y felicidad. No se dan cuenta que hay que volver al origen, hay que volver al manual de instrucciones del ser humano, y allí encontramos cómo poder ser usados para Dios, cómo poder vivir para Dios, cómo poder tener verdadera satisfacción y felicidad. Y ese manual lo encontramos aquí, es la palabra de Dios. Ahora, algo de lo que nos debemos dar cuenta es que una característica que debemos tener para poder tener este gozo completo, una característica que el cristiano debe tener es madurez. Madurez cristiana. Muchos cristianos en el día de hoy viven como bebés espirituales. Algunos prácticamente no dan señas de vida, pero otros viven como bebés espirituales, de rabieta en rabieta, como algunos bebés, o algunos niños que no son tan bebés y también tienen sus rabietas. O algunos cristianos van, risas por aquí, al minuto siguiente lloros, como si fueran bebés. Van una vida irregular con sus emociones, una vida irregular en su cercanía a Dios, como si cuando tuvieran su biberón de lechita espiritual están alegres, están tranquilos, pero solo aguantan un poco y después ya no les gusta ninguna otra cosa y después vuelven a estar intranquilos, vuelven como los bebés a ser irregulares, a ser inconstantes en todos sus caminos. Y hoy, en el versículo que hemos leído, hemos estado leyendo Filipenses 3, y hay algo que no sé si te ha llamado la atención, algo que diríamos, ¿por qué dice eso? O parece una contradicción, una supuesta contradicción. Mira Filipenses 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El apóstol Pablo dice, no soy perfecto, no es que ya sea perfecto, no. Pero mira lo que dice el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos. Entonces podríamos decir, Pablo, acabas de decir que no eres perfecto, que no has alcanzado ya esa perfección, y ahora dices, todos los que ya somos perfectos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pues tenemos que entender el contexto que hemos estado estudiando. Habían unos judaizantes, unos falsos maestros, unos malos obreros, como dice ahí, que querían que el pueblo de Dios volviese a los ritos judíos, a todos los ritos judíos. Había que volver, según ellos, a todos los ritos judíos. Y uno de estos ritos era la circuncisión, y todos los otros ritos también. Y ellos decían que ellos ya habían alcanzado esa perfección. Ellos ya no pecaban, tenían una perfección espiritual. Y Pablo dice claramente que no, que están mintiendo, que esa perfección espiritual no existe. Por eso, dice Pablo, prosigo a la meta, para agarrar eso, para alcanzar eso. Y los versículos que estuvimos estudiando hace 2 semanas, vemos este progreso, este correr, proseguir a la meta, sabiendo que no la alcanzaremos hasta que estemos en la presencia de Dios, pero con todas nuestras fuerzas y nuestras ganas, intentando crecer en santidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 15, todos los que ya somos perfectos, tenemos que entender ahí que esa palabra perfecto, y lo vamos a ver ahora después, habla de madurez. No está refiriéndose a todos los que ya somos perfectos espiritualmente, los que no pecamos, sino que se está refiriendo a todos los que somos maduros. Y eso es de lo que decía y que queremos hablar en el día de hoy. Vamos a ver cómo Pablo habla de esta palabra perfección, pero ¿cómo significa madurez? ¿Cómo significa madurez? Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo, como cristianos, somos perfectos imperfectos. Y ahora voy a explicar a qué se refiere eso. Debemos ser maduros,
Y lo que Dios quiere es que seamos maduros, pero sabiendo que esa perfección espiritual no la vamos a alcanzar. Ahora, dice Pablo en el versículo 15, así que todos los que ya somos perfectos, todos los que ya somos perfectos. Y en la Biblia hay un llamado a la perfección moral. Sí, hay un llamado a la perfección moral. Vamos a Mateo 5. Mateo 5. Es verdad que la Biblia nos llama a ser perfectos. Mateo 5, versículo 48. Mateo 5, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, y Mateo 5, versículo 48, Jesús está predicando el Sermón del Monte. Y en este versículo Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí esta palabra perfecto se refiere a perfección espiritual. Dios es perfecto. Dios es totalmente perfecto. Y entonces ahí Jesús, en Mateo 5, 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Como cristianos, Dios no te dice, intenta hacer las cosas lo mejor que puedas. O tampoco te dice, intenta decir las menos mentiras posibles, intenta que tus ojos no vean muchas cosas malas. Dios no nos dice eso. Dios, el estándar que pone es, sed pues vosotros perfectos como yo soy perfecto. Ese es el estándar que pone. No dice, bueno, inténtalo, intenta no mentir mucho, intenta no robar mucho. No, dice, no robarás, no mentirás, no adulterarás. Lo pone bien claro. Eso es lo que Dios nos dice. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No pone, sed pues vosotros perfectos como tu Padre terrenal. Intenta parecerte a tu padre, o intenta ser como aquel gran cristiano, intenta ser como el pastor, o intenta ser como ese... No. El ejemplo está en Dios mismo, que es completamente perfecto. Nadie duda de la perfección de Dios, así que ahí dice Cristo, sed perfectos como Dios. Ahora, sabemos que como cristianos a este lado de la eternidad aún arrastramos la carne, aún arrastramos el pecado y nos damos cuenta, y por experiencia nos damos cuenta, que no vamos a alcanzar la perfección moral. Aunque es el objetivo, sabemos que de este lado de la eternidad, en nuestra vida aquí en la tierra, no vamos a alcanzar el objetivo. Hablamos hace 2 semanas de que debemos proseguir a la meta, pero por ahora será una meta inalcanzada. La meta es servir a Dios perfectamente, la meta es ser perfecto como Él es perfecto. Pero sabemos que de este lado de la eternidad será una meta inalcanzada, pero eso no hace que digamos, pues ya, si no lo voy a alcanzar, pues me tumbo en el sofá, no hago nada, no sirvo al Señor. No. Debemos servir al Señor con todo lo que podamos, debemos entregarnos a renunciar al pecado, tomar nuestra cruz, seguirle, sabiendo que de aquí, que mientras estemos vivos, mientras arrastremos la carne, no llegaremos a la perfección espiritual. Pero aún así hay un llamado en la Biblia a ser perfectos, como Dios es perfecto. Pero hay otro llamado en la Biblia, hay otro, a la madurez cristiana. A la madurez cristiana. Y ahí sí podemos, y ahí sí debemos llegar en esta vida. Dios quiere que seamos cristianos maduros, cristianos maduros. Y ese es el otro significado, si volvemos a Filipenses 3, cuando Pablo dice ahí, así que todos los que somos perfectos, aunque es la misma palabra que utiliza en el versículo 12, la palabra perfectos en el original significa completos, significa íntegros, significa maduros, significa bien desarrollados, significa adultos. Todos los que somos adultos en el Señor, todos los que somos maduros. Es como un niño nace, primero es concebido en el vientre, nace y va desarrollándose. Un niño pequeño no le diríamos que está ya todo formado, no, esperamos que crezca, esperamos que llegue quizá a los, 18 o 20 años, ya de ahí el joven ya es un adulto, ya ha crecido, ya está completamente desarrollado. Y de ahí está unos 10, 20 años y de ahí ya para abajo, ya va empeorando todo. Pero diríamos que un joven de 18 o 20 años pues ya ha desarrollado
Su cuerpo está desarrollado, es maduro, tiene todas las partes que necesita, es adulto. Y a eso es a lo que eso es a lo que se refiere esa palabra que tenemos ahí como perfectos. No significa que Pablo dice, ya soy perfecto sin pecado. No, significa que está diciendo los que ya somos maduros, los que somos maduros, los que somos ya adultos. Y la Biblia nos llama a ser maduro en el Señor. A no ser un niño en el Señor, sino a ser maduro, a ser adulto en el Señor. Vamos a ir a Hebreos 5. Hebreos 5. Hebreos está un poquito más adelante, después de Tito, está Hebreos, el capítulo 5. Antes de Santiago y después de Tito está Hebreos 5, y vamos a leer del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. En el libro de Hebreos, Pablo habla mucho de Cristo, de cómo Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a los sacrificios. Cristo es superior a todo. La superioridad de Cristo es lo que se habla en Hebreos. Y Pablo está hablando de este tema, de la superioridad de Cristo, de la supremacía de Cristo, y en el versículo 11 del capítulo 5 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardáis mucho en entenderlo, está diciendo Pablo. Tardáis mucho para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o los primeros fundamentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Os dais cuenta de lo que está hablando Pablo aquí? Le habla a los hebreos, ha escrito esta carta, les habla de Cristo, de la doctrina de Cristo, de la superioridad de Cristo, y les dice, pero el problema es que yo os digo todo esto y no lo entendéis. No lo podéis recibir porque sois aún niños espirituales. Debiendo ser ya adultos, habiendo ya crecido en el Señor, habiendo ya conocido la palabra de Dios bien, no. Seguís siendo niños. Incluso en el versículo 14, esa palabra que dice ahí madurez, es para los que han alcanzado madurez, el alimento sólido dice. Esa palabra madurez es la misma palabra que en Filipenses 3, versículo 15, habla de perfección. Es la misma palabra. Entonces, por eso estamos diciendo que esa palabra sí significa madurez. Ahora, vivimos en tiempos. La Iglesia de Cristo, desgraciadamente, vive en tiempos de muchísima inmadurez cristiana. Encontramos creyentes que solo buscan lechita espiritual. Yo solo quiero lechita espiritual. Creyentes que dicen, yo un versículo me basta al día. Yo me mandan un versículo, a lo mejor por el móvil, yo leo el versículo y ya con eso me basta. Yo no necesito más leer la Biblia, no necesito yo un versiculito y ya me basta. Y por supuesto que el versículo sea de ánimo y de consuelo y ya con eso me basta. Solo leche. O quizás escuchan una predicación de 40 minutos y se les atraganta. Ya es como, eso es demasiado. Yo un bistec así de grande no puedo. Y eso es por la ignorancia, por la inmadurez. Escuchan quizás sobre temas como la justificación, sobre la ley y la gracia, temas como el pecado, temas como la doctrina de la Trinidad, los atributos de Dios, y casi les entran ganas de vomitar del empacho. Dicen, doctrina no, yo no puedo con todo esto. ¿Y por qué? Porque son niños. Es como si quisiéramos alimentar a un bebé con un bistec de ternera. No puede. Pero el problema cuando un joven tiene ya 20 años y sigue con la lechita solamente, con el colacao, como diríamos, algo pasa ahí. Si un joven de 20 años le pones un filete de ternera con sus patatas y sus verduras y dice, no, yo un vaso de leche y el bollicao, y ya está, diríamos, algo le pasa a este joven. No ha madurado, sigue solo con leche, no puede comer otra cosa. Pero eso pasa muchas veces con cristianos. Y desgraciadamente pasa en nuestro país y en todo el mundo.
Cantan un himno como algunos de los que hemos cantado, plagada con un himno con letra de sana doctrina, de sana enseñanza, y dicen, no, demasiado para mí, no le encuentro sabor, dicen, o pueden pensar a esos himnos llenos de sana doctrina. Solo tienen paladar para quizá canciones solo emocionales que se repite la misma palabra, Jesús, 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 solo cantan eso y ya está, eso es lo que están buscando. Y como dice aquí, siguen aún en la leche. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los mismos primeros rudimentos, la papilla. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Que estos cristianos inmaduros llegan a las decisiones y, como dice el versículo 14 de Hebreos 5, no tienen los sentidos ejercitados para discernir lo bueno, discernir lo malo. No tienen los sentidos ejercitados. Vemos sus vidas y decimos, pero qué desastre, pero si la Biblia lo dice bien claro. Pero claro, no han madurado y entonces no han podido o no han elegido, no han tenido discernimiento para elegir lo bueno y rechazar lo malo. Ahora, puede ser por varias razones que esto ocurra. Una, y quizá de las más grandes pueden ser dos, ignorancia y desobediencia. Ignorancia o desobediencia e ignorancia. Y eso es voluntario. Hay cristianos que dicen, no importa leer la Biblia, no quieren leer sus Biblias e ignoran la voluntad de Dios para su vida. Y muchas veces es por ignorancia voluntaria. Ahora, no podremos llegar a la presencia de Dios y decir, es que yo no sabía eso. Vale, pues estaba en la palabra, lo podrías haber leído. No es que no sea culpable por ser ignorante. Sigue siendo culpable, aunque sea ignorante de la palabra de Dios, pero hay tanta analfabetismo bíblico. No analfabetismo de que no sepan leer, pero analfabetismo de que no saben lo que dice la palabra de Dios. Ahora también muchos, también por ignorancia y desobediencia, porque no quieren congregarse en una iglesia. ¿Y cuántos cristianos, e incluso cristianos evangélicos, hay que dicen, no, yo estoy bien sin iglesia, yo no me hace falta congregarme en una iglesia? Y al final ignoran los principios de la palabra de Dios y al final viven vidas inmaduras. Yo estoy bien sin iglesia. Otros, como hace unos años, recuerda un hombre, llevaba 30 años sin pisar una iglesia y él decía, no, pero yo soy cristiano evangélico, y le dijo a mi padre, es que la fe se lleva dentro. La fe se lleva dentro, no me hace falta iglesia, la fe se lleva dentro. Quizá esa fe es la fe de la que hablaba Santiago, una fe muerta. La fe sin obras es muerta. Y una de las obras que Dios nos dice es obrar en una comunidad, congregarse los unos con los otros, obrar junto con el cuerpo de Cristo. Otra excusa que muchas veces utilizan ahora es, no, yo amo a Jesús, pero no aguanto a su iglesia. Yo amo a Jesús, pero no aguanto a su iglesia. Bueno, si alguien me dijera eso de mi esposa, ay, a mí me encantas tú, pero no aguanto a tu esposa. Bueno, yo tengo un problema entonces contigo. Porque si me dices, uy, me encantas tú, pero no aguanto a tu esposa, pues entonces tampoco voy a tener un problema. Pero muchos hacen eso con Cristo. Ay, yo amo a Cristo, pero su esposa, la iglesia, no la aguanto. Ay, hay un problema. Tú no amas a Cristo si no te congregas, si no amas también a su iglesia. Leí una cita el otro día y me hizo pensar mucho. Y me pareció muy buena cita. Es de un autor, un buen autor de libros, se llama Kevin DeYoung, el autor, y dice esta cita. Dice, un cristiano que intenta vivir el cristianismo sin iglesia se dispara a sí mismo en el pie, dispara a sus hijos en la pierna y dispara a sus nietos en el corazón. Ahora, quiero que entendáis lo que dice eso. Un cristiano que intenta vivir el cristianismo sin iglesia se dispara a sí mismo en el pie, se hace mucho daño a él mismo. Dispara a sus hijos en la pierna, hace aún más daño a su descendencia. Y dispara a sus nietos en el corazón, porque en la experiencia verás que aquellos que dicen, yo llevo la fe dentro, puede ser que sean salvos, pero su descendencia, sus nietos, están completamente en el mundo, no quieren saber nada del Señor. Así que muchas veces es por desobediencia e ignorancia que la gente vive en inmadurez. Otras veces también puede ser por inconsistencia.
Hay cristianos que no aguantan en una iglesia por mucho tiempo. Por diferentes circunstancias van de iglesia en iglesia. Ahora voy aquí, después voy allá, después voy a la otra. Y eso genera inmadurez. Eso genera inmadurez. Hay veces que vemos eso con gente con trabajos, que van de trabajo en trabajo. Pero cuando eso ocurre en un cristiano que va de iglesia en iglesia, eso genera una gran inmadurez. Imagina un árbol y tienes un fruto, tienes una fruta ahí en el árbol. Y yo no sé si esto se puede hacer, pero imagínate que tú pudieras coger el fruto del árbol y por algún método que se ha inventado, cambiarlo coger esta manzana, sacarla de este manzano y poder ponerla con algún tipo de conexión a otro manzano. Hombre, quizá hay alguna forma que se pudiera hacer, pero si tú coges luego a las 2 semanas y la cambias de ese manzano a otro manzano, y la fruta va de manzano en manzano, esa fruta se va a morir, no va a madurar, esa fruta va a ser un desastre. Y de la misma manera pasa mucho, pasa más en las ciudades quizá, pero sigue pasando, cristianos que deciden ir de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, al final esa inconsistencia les lleva a la inmadurez. Y la Biblia nos llama a ser maduros, a dejar ya la leche e ir al bistec de ternera, si se puede decir así. A dejar ya la papilla, las chucherías, e ir a lo que de verdad edifica, a ser maduros. La Biblia quiere que seamos maduros, aunque sí que sabiendo que la perfección no llegará, pero maduros en el Señor. Como hemos dicho, perfectos, imperfectos. Perfectos refiriéndose a madurez y sabiendo que no llegaremos a la perfección hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero volvamos a Filipenses 3. Porque hay otra cosa que aparece ahí que también es muy importante que tenemos que saber. Filipenses capítulo 3 dice después: así que todos los que somos perfectos, y refiriéndose a maduros, todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En segundo lugar, queremos ver que Dios nos llama a ser perfectos en unidad. Cuando digo perfecto, recordar que hablo también de madurez, o hablo más que nada de madurez, maduros en unidad. Y hablaremos más de esto en el capítulo 4, pero en todo Filipenses Pablo recalca una y otra vez la unidad. Que entre los hermanos, entre los cristianos y más que nada en una iglesia local, aunque podemos tener unidad también con creyentes verdaderos en otros lugares, por supuesto, pero en una iglesia local Dios quiere que seamos perfectos en unidad. Ven conmigo a Juan 17, 23. Vamos a leer Juan 17, 23 y luego volveremos a Filipenses 3. Así que guarda un marcador o guarda algo en Filipenses 3 porque es el texto que estamos mirando. Juan 17, 23. Si conoces tu Biblia, sabrás que Juan 17 es un capítulo especial. Un capítulo especial porque aquí encontramos en Juan 17 lo que se llama la oración sacerdotal, la oración de sacerdote de Cristo. La última oración, si se puede decir así, por sus discípulos. Un capítulo entero dedicado a una oración de Cristo por sus discípulos. Juan 17, una oración preciosa. Si tienes tiempo esta noche, quieres leer un texto que edifique mucho, lee Juan 17. Y en este capítulo, el título dice ahí, Jesús ora por sus discípulos, es esa oración de Cristo como sacerdote orando por los suyos. En Juan 17, versículo 23, mira lo que dice ahí el Señor Jesucristo. Juan 17, 23 dice, Jesús le está hablando al Padre, a su Padre en el cielo. Dice, yo en ellos, hablando de los discípulos, hablándole al Padre, pero hablando de los discípulos, yo en ellos y tú, Padre, en mí. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate la unidad que quiere el Señor Jesucristo que haya entre nosotros. La misma unidad que hay entre el Padre y el Hijo, dice que así también ellos, como yo estoy unido a ellos, que ellos estén unidos el uno al otro. Ahora, la verdadera unidad cristiana, y esto es importante, la verdadera unidad cristiana se basa primeramente en nuestra unión con Cristo. La verdadera unidad, digamos, horizontal,
de tú conmigo, la verdadera unidad horizontal, se basa en la unidad vertical, la unidad del creyente con Cristo. Entonces, la base está en la unidad del creyente con Cristo. Por eso, no podemos tener unidad cristiana horizontal con aquellos que no estén unidos a Cristo, con aquellos que no están en Cristo. Es imposible. Y eso es importante. Vivimos tiempos en el que se habla mucho de todas las iglesias deberían ser uno, todas las denominaciones, todas las iglesias del mundo entero, todas las religiones deberían ser uno porque al fin y al cabo todos adoramos al mismo Dios, seamos uno todos juntos. Y eso se mete mucho a todos aquellos que creemos en un Dios. Hay muchas religiones que creen en un Dios. Entonces dice, pues deberíamos ser uno. Pero tenemos que darnos cuenta que si no están unidos a Cristo, no podemos tener unidad con ellos. Entonces, aquellos que niegan la doctrina de que Cristo es Dios, doctrina que nos habla la palabra de Dios, claramente, de que Cristo es Dios, pues aquellos que niegan la doctrina de que Cristo es Dios, no podemos tener unidad con ellos. Como los mormones niegan esto, los testigos de Jehová niegan esto, los musulmanes niegan esto, incluso los adventistas en sus inicios negaban que Cristo era Dios. Entonces no podemos tener unidad con aquellos que dicen, Cristo no es Dios, Cristo es un hombre. Pues creemos en un Cristo distinto, no podemos tener unidad con ellos. Tampoco podemos tener unidad con aquellos que niegan que la obra de Cristo fue suficiente y completa para perdonar nuestros pecados. Los católicos no creen que la obra de Cristo fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Ellos creen que Cristo hizo una parte y tú tienes que hacer la otra parte. Ellos creen que Cristo empezó la obra y tú la acabas. Por tus obras es como te salvas. Entonces, si creen eso, no podemos tener unidad con ellos. También los adventistas actuales creen que la obra de Cristo no acabó en la cruz, sino que en el 1844 es cuando acabó la obra de salvación del Señor Jesucristo. Entonces no podemos tener comunión ni unidad con aquellos que niegan que Cristo acabó la obra en la cruz del Calvario, porque están negando la doctrina de Cristo. No pueden estar unidos a Cristo si niegan la doctrina de Cristo, y si no están unidos a Cristo, no podemos tener unidad cristiana. Entonces, la base está ahí. La base de la unidad cristiana es nuestra relación vertical de nosotros con Dios. Y cuando hay esa relación, entonces podemos tener esa unidad horizontal del uno con el otro. Y eso es lo que habla Pablo en Filipenses 3. Después, sabiendo que Cristo dijo que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, sabiendo eso, Pablo llama a los filipenses, dice, todos los que somos maduros, perfectos, versículo 15 del capítulo 3, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Dios quiere que aquellas cosas que hemos aprendido en la palabra de Dios, que aquellas cosas a las que hemos llegado, que las sigamos todos juntos. Y más lo que es la base de la fe, los principios de la fe, debemos estar unidos en todo eso. Y con aquellos que creen los mismos principios de la fe que nosotros, podemos tener esa unidad con ellos. Te encuentras con un creyente en la calle, de otro país quizá, o estás de vacaciones o algo, y te encuentras que cree que tiene la misma fe que tú. Creen que solo la Escritura es inspirada por Dios y que es nuestra única autoridad. Cree que solamente es la gracia de Dios que nos salva. Cree que solamente es a través de Cristo y de su obra que somos salvos. Cree que solamente es por medio de la fe que podemos recibir esa salvación. Cree esa persona que toda la gloria debe ser dada a Dios siempre y solamente a Dios. Cree los mismos principios que nosotros, los mismos principios, mejor dicho, que enseñan la palabra de Dios. Entonces podemos tener unidad, unión con ellos. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ahora, la unidad cristiana, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, la unidad cristiana no significa uniformidad. ¿Qué es uniformidad? Que todos son iguales. En un equipo de fútbol, todos llevan el mismo uniforme. Eso es uniformidad. Los ves y todos parecen iguales, ¿no? Y Dios no quiere que todos seamos iguales
en cuanto a que no haya diversidad. No, en la Iglesia de Cristo Dios da diversidad y habla la Biblia de diversidad de roles, diversidad de dones. Y por eso dice ahí, y si en algo sentís de otra manera, Dios os aclarará eso también, Dios os lo revelará. La madurez en la unidad no significa que todos pensamos iguales en todo. Ahora, debemos de creer y pensar igual en la base de la doctrina, en los principios de la doctrina, aquellas cosas que son principales, aquellas cosas en las que no nos movemos, aquellas cosas que realmente tienen que ver con nuestra salvación. Pero eso no quiere decir que todos hacemos exactamente lo mismo, que somos todos clones, somos robots que hacemos lo mismo, no. La madurez en la unidad significa que aceptamos que somos diversos, somos diferentes, con distintos roles dados por Dios en su iglesia, y Dios ha dejado los roles que tiene en su iglesia con distintos dones dados por Dios, pero aún así trabajamos unidos. Es como en un cuerpo, Dios ha dejado un cuerpo, la mano no hace lo mismo que la cabeza, el oído hace algo distinto que el pie, cada uno tiene su rol en el cuerpo, pero todos deben estar unidos y trabajar para el mismo fin. Y eso significa también que a veces pensaremos distinto en temas secundarios. Y podemos, como cristianos, pensar distinto en temas secundarios. Ahora, en temas primarios, como hemos dicho, la salvación, como la doctrina de Cristo, vamos a pensar lo que dice la Biblia. Vamos a pensar lo principal. Ahora, yo conozco a cristianos y que puedo tener unidad con ellos, y en temas secundarios quizá pensamos de manera distinta. Dice una autora que escribió un libro en inglés de su testimonio de salvación, y esta autora llamada Rosario Butterfield dice: si entro a un sitio y todos piensan igual en todo, eso me dice que ahí se piensa poco. Y si piensas en eso, es verdad. Si todos pensamos igual en todo asunto, es que al final simplemente uno dice lo que se tiene que pensar y todos piensan igual. Y eso al final lleva incluso a sectas, que uno dice lo que se tiene que decir, lo que se tiene que pensar, lo que se tiene que hacer, y todos lo hacen. Pero la verdadera iglesia de Dios no es que uno dice lo que se tiene que hacer, no, es que todos estamos unidos a Cristo y leemos su palabra y aprendemos de su palabra. Y por eso puede haber uniformidad y por eso puede haber diversidad en la unidad en la iglesia. Y algunos incluso dicen: bueno, la Biblia me dice lo que debo hacer, pero la Biblia no me dice qué trabajo escoger, ni con quién casarme, ni qué estudiar, ni qué coche comprar, ni dónde vivir. Vale, es verdad. Pero la Biblia sí que te dice muchas otras cosas sobre cómo trabajar, sobre cómo debería ser un matrimonio, sobre qué cosas deberíamos estudiar, sobre cómo utilizar nuestro dinero en lo que compramos, cómo ser sabios en nuestro vivir. Tú obedece lo que sabes que dice la Biblia y Dios te mostrará lo que aún no sabes. Dios, a través de su Espíritu que mora en nosotros, nos alumbrará, nos mostrará lo que aún no sabemos. No me refiero a más revelación, sino cómo vivir en este mundo, tomar decisiones en cada momento. Y eso otra vez volvemos a la madurez. El discernimiento del bien y del mal requiere madurez. Y entonces por eso dice: si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. No sabes lo que hacer en una situación que llega a tu vida, no sabes qué decisión tomar, busca a Dios en su palabra. Madura en la palabra del Señor. Madura en la fe del Señor. Y Él te mostrará qué camino escoger. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Jehová, y dice, y Él le enseñará el camino que ha de escoger. Así que hemos aprendido sobre la madurez cristiana, hemos aprendido que es una madurez que debemos tener, que podemos tener. La perfección espiritual no la alcanzaremos hasta que estemos en la presencia de Dios, pero la madurez sí que podemos y debemos alcanzarla. Esa madurez no significa que no pequemos, pero significa que conocemos la palabra de Dios, significa que sabemos discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que significa la madurez espiritual, que estamos formados en la palabra de Dios. Y esa madurez también debe mostrarse en la unidad que tenemos como hermanos. Ahora, tenemos que saber, no es perfectos en la unidad, en cuanto a que la unidad va a ser perfecta sin ningún problema. Eso ocurrirá en el cielo. En el cielo la unidad que tendremos todos los hermanos, todos los creyentes, será perfecta.
no habrá roces, no habrá problemas. Ahora, aquí Dios nos llama a buscar esa perfección en la unidad, pero sabemos que no la alcanzaremos. Pero lo que debemos ser es maduros en la unidad. Maduros en la unidad significa soportándolos los unos a los otros, como el apóstol Pablo decía en sus cartas, soportaos los unos a los otros. Eso significa ser maduro espiritualmente. Maduro espiritualmente significa también que, como nos dice Santiago, el último versículo del apóstol Santiago, dice, vamos a leerlo, y así nos lo dice, hermanos, Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es madurez en la unidad. Estamos unidos, si uno se desvía, vamos a por él, vamos a rescatarlo, vamos a traerlo otra vez al camino. En el cielo no ocurrirá eso, en el cielo ningún creyente se va a desviar. Seremos perfectos en la unidad, pero aquí lo que debemos ser es maduros en la unidad para soportarnos los unos a los otros, maduros en la unidad para corregirnos, para volvernos a traer, rescatarnos los unos a los otros, maduros en la unidad para enseñarnos, exhortarnos los unos a los otros. Eso es ser maduro en la unidad, para congregarnos todos juntos, vivir como una familia. Una familia puede estar unida sin que esa unión sea totalmente perfecta. Surgen roces, un matrimonio puede estar unido sin que sea perfecta esa unidad. Surgen roces, pero aquellos que son maduros resuelven eso, se soportan los unos a los otros, se aman los unos a los otros y buscan un mismo fin. Y el fin nuestro como cristiano es glorificar a nuestro Señor en todo, darle a Él la gloria y que su nombre sea exaltado en este mundo. El versículo 17 lo dejamos para la semana que viene y ya también tendremos otras cosas que queremos ver del texto en Filipenses la semana que viene. Pero que se nos quede en nuestro corazón que Dios quiere que vivamos vidas maduras como cristianos, que seamos maduros como cristianos. Y Dios ha dado medios. De la misma manera que en un árbol, Dios ha dado medios para que el fruto madure. Y esos medios son el sol que da, el agua que viene, el viento, todas las cosas para que esa fruta madure. De la misma manera, Dios ha dado medios para que el cristiano madure. Dios ha dado el medio de la palabra de Dios. Leamos la palabra para madurar. Dios ha dado el medio de la oración. Oremos al Señor diariamente, continuamente para madurar. Dios ha dado el medio de la congregación, de congregarnos, de la iglesia local, para que maduremos. Todas estas cosas lo da Dios para que seamos verdaderamente cristianos maduros. Le pedimos